Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre algunos de los textos del siempre trascendental y maravilloso Srimad Bhagavatam. El último texto compartido fue el siguiente. Estamos en el capítulo número 6 del primer canto, escuchando la historia de Narada Muni narrada por su propio protagonista, Narada. Entonces, estamos en un momento donde Narada, muy sobrecogido por la pérdida de la visión de la imagen del Señor en su corazón, se había sentido un poco perplejo y se paró de su posición de meditación, y aunque había vuelto de nuevo una y otra vez a tratar de volver a concentrar su atención a ver si lograba de nuevo rescatar la presencia tan dulce y maravillosa de dicha trascendental imagen, dice que aún así no funcionó, o sea, no pudo verlo más por muchos intentos que hubo, aunque estaba siguiendo el método apropiado. Eso es importante. Él estaba siguiendo el mismo método que siguió anteriormente y que permitió verlo, pero ahora sin embargo ya no podía verlo más. Entonces podemos entender que el método es importante, pero no es suficiente en sí mismo, porque hay un detalle que hay que terminar de comprender. El Señor Supremo es independiente en todo sentido. El Señor Supremo es independiente en todo sentido. Es verdad también que la literatura y los grandes acharyas explican que, sin embargo, el Señor Supremo no se puede resistir a colocarse en una posición de sirviente de su devoto, porque el Señor Supremo queda atado por los lazos del amor puro y el propio servicio devocional amoroso hacia aquella alma pura que lo está realizando o está en esa posición. Eso también es importante recalcarlo, pero en Narada Muni estamos hablando todavía de alguien que, aunque allí ya está muy elevado, aún está en proceso, y vamos a ver por qué todavía está en proceso, y por tanto no se puede cumplir esto de atadura total al Señor ni poderlo ver constantemente. Texto número 20 dice: viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras solo para mitigar mi congoja. Ese texto también lo habíamos leído, ahora recuerdo. O sea, muy hermoso, porque habla de la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana. ¿Por qué? Porque no tiene cualidad mundana, no tiene cualidad material, así que cualquier descripción que se haga sobre él en base a cuestiones materiales es simplemente falsa, o sea, está por debajo de la realidad. Me habló con gravedad y agradables palabras, o sea, con quietud, con tranquilidad y palabras muy agradables, así el Señor en todo, solo para mitigar mi congoja. No le tenía que hablar, no tenía que hablarle, simplemente con no mostrarse más era suficiente, pero al ver que aquel buscador sincero estaba perplejo y estaba, por decirlo así, sufriendo, porque había perdido la contemplación de su forma, el Señor dice: wow, de verdad me quiere encontrar, pero aún no está listo para esa visión constante. Entonces, pero déjame decirle algunas palabras para que no se quede atormentado y su mente vuelva a la calma. Una de las cualidades del Señor es que siempre está buscando, siempre está intentando, y también los representantes del Señor, de que las situaciones o la mente de las personas vuelva al estado de calma. El corazón se aquiete, porque la cuestión del Señor es una cuestión de quietud.
no se puede acceder al Señor mediante ira, mediante emociones fuertes, mediante una desconcertación de la mente ni del corazón. No. Todo tiene que quedar en estabilidad, en equilibrio. Eso se llama liberación, ¿verdad? Y eso significa que la entidad viviente ha quedado completamente fuera de todo condicionamiento y que ya nada puede sacarla de ese estado, aunque permanece consciente de todo. Ya los significados de las cosas toman un rumbo diferente porque la entidad viviente comienza también a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. No es que se enajena, eso lo hemos dicho varias veces, sino que cambia su posición. Ahora está viendo la obra de teatro desde una posición diferente. Entonces todo se ve de manera diferente y por tanto hay una comprensión diferente y por tanto hay una reacción diferente y por tanto todo es diferente. Es una frase muy repetida, ¿no? Por ahí que dice que cuando usted cambia su modo de ver las cosas en sí mismo cambian. Pero esto no se queda solo en la frase esa, no se queda solo en un cambio de perspectiva desde el punto de vista filosófico de la vida, ni desde la cosmovisión de la vida, sino que se trata de algo más, se trata de trascender, se trata de dejar atrás por completo, se trata de soltar por completo, se trata de descubrir el lazo ilusorio que hay entre todo. Entre todas las cosas con las cuales usted tiene relación, desde los objetos más insensibles, o sea, que no tienen vida, porque le gustan, por sentimentalismo, por lo que sea, hasta los seres humanos más cercanos a usted, todos los lazos que existen o que se han establecido desde el punto de vista material, o sea, basado en características, cualidades y significados relacionados al cuerpo, todos tienen sustento ilusorio. Se han basado o se han construido en base a una cierta elaboración de su propia mente. El lazo realmente no existe. O sea, originalmente el lazo no estaba, pero sin embargo se fue construyendo. El alma siempre estuvo, usted siempre estaba, pero el lazo hacia esos elementos del mundo material no estaba. Y si algo no estaba, pero de pronto comienza a estar, quiere decir que es creado, que se ha ido construyendo. Entonces, uno de los pasos del conocimiento es eso, darse cuenta de eso. De que todos los supuestos lazos, incluyendo los más fuertes, han sido construidos en ese sentido, basado en una identificación material. Una persona podría preguntar, bueno, y entonces los lazos del amor verdadero. Primero, muchas veces llamamos amor verdadero a lo que no es amor verdadero. Es un sentimentalismo que todavía sigue relacionado con la cuestión material, porque lo que nos ata a esa persona o ese elemento son cualidades y experiencias basadas en esas cualidades de tipo material. Lo que sentimos con el tacto, leemos con el olfato, vemos con la vista, las cosas así, los significados, los diferentes sentimientos. Perfecto. Cuando todo eso es purificado, la entidad viviente se ve o se concibe en la concepción espiritual pura, en su verdadera realidad. Por supuesto que sí siguen existiendo enlaces, pero las relaciones entonces se basan en una verdadera postura, no se basan en una ilusión creada, sino que se descubre entonces la verdadera relación. La relación se vislumbra en base al conocimiento y entonces solo así es que puede ir comenzando a surgir experiencias realmente trascendentales que conducen a una relación trascendental y entonces conducen a una relación o servicio amoroso trascendental. La relación, ya sea en un estado o en el otro, o sea, o basada en la energía ilusoria o basada en la energía espiritual, la tendencia a la relación siempre existe. Lo que pasa es que es la calificación, es el tipo de relación lo que cambia. Una está basada en la identificación con lo que no es, por eso se llama ilusorio maya. O sea, usted se ha identificado con este cuerpo y usted ha identificado a la otra persona con aquel cuerpo. Y en verdad las dos identificaciones
desde el punto de vista del espiritualista y de la literatura trascendental, son incorrectas, porque explica que ni usted es este cuerpo, aunque esté actuando su historia de vida a través de él, ni la otra persona es de otro cuerpo, aunque esté actuando su historia de vida a través de él, y aunque crea que es ese cuerpo. Eso se le llama relación material, porque los dos agentes o los dos elementos relacionales se están relacionando a través de, pero no solo es a través de, sino pensando que son eso. Por tanto, la relación a eso se le llama relación material. Usted tiene un hijo y usted es mujer, siente que el feto está formando, se está creciendo, como a veces da ya cuando está muy avanzado, alguna patadita, un movimiento, eso da una gran emoción, va creando un sentimiento de vida dentro de usted. O sea, ya hay una relación basada en estímulos materiales percibidos materialmente, y en base a esa relación y en base al significado de es un embarazo, es un hijo, o sea, todo eso es muy significativo, se crea un fuerte lazo. La pregunta es, yo le pregunto entonces, ¿en base a qué se creó ese lazo? Todos los elementos que usted pueda darme como argumento son elementos relacionados al cuerpo material. En base al desarrollo y cambio progresivo de una situación material realzada o dibujada con un grupo de emociones y sentimientos que se van formando, también directamente relacionados con el proceso material que está sucediendo. Entonces, el niño nace y automáticamente mi hijo, ¿verdad? Y automáticamente usted, su madre. La siguiente pregunta es, ¿a qué es lo que se le está llamando hijo? Cuando todo el mundo dice mi hijo o mira tu hijo, ¿a qué le están llamando hijo? Literalmente. Se están refiriendo a ese pequeño organismo, a ese cuerpo que acaba de salir hacia, como se dice antiguamente, hacia la luz. Acaba de ser dado a la luz. Y entonces a partir de ahí sigue esa relación que ya comenzó antes y sigue enfocada en el cuerpo, ¿verdad? Sigue enfocada en el cuerpo. En ningún momento tiene que ser en casos muy excepcionales de madres con un conocimiento muy elevado o con una percepción muy elevada debido a sus austeridades en vidas pasadas. En ningún momento hay una percepción de una relación espiritual o una concepción al menos de criatura espiritual manifestándose a través de este cuerpo que va a ir creciendo. No, todo está enfocado en el cuerpo. Entonces el cuerpo, ese va a hacer ciertos comportamientos que van a ser clasificados como hambre, llanto, risa, aprender a caminar, ser lactado, o sea, succionar. Y en base a todos esos comportamientos desarrollados de nuevo, por supuesto, a través del cuerpo, porque es como único pueden desarrollarse, entonces se van estableciendo más lazos y con más fuerza todavía. ¿Por qué le estoy diciendo esto que todos ustedes conocen, pero no, quizás no se han sentado a reflexionar? Porque lo vemos como algo natural y normal. Y además tumba la ilusión romántica de la relación, ¿verdad? Madre-hijo. Es simplemente para que nos demos cuenta que todas las relaciones que comúnmente establecemos en este mundo, todas están basadas en los elementos de tipo material. Eso significa que están construidas desde una identificación absolutamente material. Eso quiere decir también que está sujeta a esas cualidades materiales. Por tanto, cualquier cambio que suceda en esas cualidades, incluyendo la muerte, va a traer un desgarrante sufrimiento y un desgarrante dolor. Ahora, ¿qué pasa? La relación, cuando se le va cayendo el velo de la identificación con el material y van haciendo la cuestión de la comprensión espiritual, la relación continúa pero cambia de naturaleza. Va habiendo un cambio poco a poco de naturaleza. A mitad de camino va a haber una confusión porque va a haber una mezcla de todavía identificación material pero una naciente identificación espiritual. Y entonces vamos a ver que habían direcciones en nuestra relación que comienzan a cambiar.
Habían intereses que comienzan a cambiar y habían lazos que comienzan a restablecerse de un modo completamente diferente. Pero cuando eso espiritual siga creciendo, entonces los asuntos de tipo material o identificaciones o significados empiezan a disminuir hasta que se establece completamente la relación espiritual. ¿Qué pasa cuando se establece la relación espiritual? Ya ningún elemento o elemento que antes fortalecían la relación basados en el vínculo material va a tener trascendencia. Ya la relación no va a depender de ningún elemento material. Si es, por ejemplo, si es una relación conyugal, ya no va a depender de la edad, o que si el cuerpo de la otra persona inevitablemente cambió, o si ahora me siento atraído hacia otro cuerpo, o si... Para nada. Porque la relación ha trascendido la dimensión de identificación ilusoria con el cuerpo. Entonces ahora lo que se degusta, lo que se experimenta, lo que se siente, es el sabor, por decirlo así, de la propia relación, de la propia compañía de otro ser, también con potencialidades espirituales tan maravillosas. Y eso es lo que se experimenta, y entonces que se vive el verdadero placer de la relación. Hasta entonces no se podía vivir el verdadero placer de la relación, se vive el placer de las emociones, el placer de ciertos procesos fisiológicos que pasan en ciertos momentos de la relación, que te daban un oleaje abrupto de emoción, te entraban en éxtasis, pero ese éxtasis emocional, material, determinado por determinado funcionamiento de ciertas glándulas, ciertas hormonas que son secretadas en determinados momentos. ¿Verdad? Esa era la cuestión. Entonces no se puede hablar de que la relación era real, era una relación intermediada o determinada por todos esos elementos y todo de origen material. Entonces cuando transitar este mundo hacia conocimiento espiritual un poco más fidedigno y más veraz, implica inevitablemente un cambio de todo, incluyendo un cambio en la naturaleza de mis relaciones. Eso va a traer también cambios en la supuesta naturaleza de la relación con mis supuestos enemigos, porque van a dejar poco a poco de existir. Quizás yo como personaje histórico determinado, siga existiendo como enemigos para ellos en su clasificación mental, pero para mí van a ir dejando de existir porque van siendo reemplazados por el conocimiento y por el amor creciente. Pero ese proceso no puede forzarse. Hay muchas personas que dicen, tienes que dejar de ver a la gente, a fulano y a fulana como enemigos, ya no puedes sentir más odio hacia ellos. Eso es cierto, pero la palabra puede es la que sobra, o sea, tienes es la que sobra, porque no se puede hacer a la fuerza. Los sentimientos no se pueden cambiar a la fuerza, pero sin embargo se puede confiar en un proceso que bien implementado, o sea, el proceso de la práctica y de otras compañías, escuchar otros puntos de vista, cosas así, te van permitiendo a su debido tiempo ir viviendo esa transformación. Es de importancia primordial comprender eso del proceso natural, pero este proceso natural tiene que ser guiado, orientado, porque también en un camino natural uno de una forma también natural se puede perder. O sea, extraviarse también es natural. Así que no basta conseguir un proceso natural, hay que siempre tener una orientación. Son, como siempre digo, son tantos detalles que uno poco a poco tiene que ir reflexionando a su debido tiempo, y a veces vendrán a nuestra mente solos y podremos reflexionar en ello. Pero y nos ayudan a ver las cosas. Siéntese con calma, no tenga miedo. Usted no va a dejar de querer a nadie, ni a su hijo, ni a las personas que quiere, aunque la relación esté establecida basada en el fenómeno material, sino, pero va a comenzar a ver esa relación desde un punto de vista más amplio, poco a poco, y eso va a perfeccionar su relación. Se va a ir convirtiendo en una mejor madre, va a ir pudiendo desarrollar el papel de madre de una forma más amplia todavía, porque el cambio poco a poco de percepción hacia la espiritualidad va a darle muchas más posibilidades de poder amar a esa criatura
que ahora está teniendo como su hijo o como su hija. Y viceversa, usted amar a esa criatura que ahora está teniendo como su madre o como su padre, y así con todas las relaciones. No teman permitir que las relaciones también vayan tomando el rumbo hacia la cuestión de la espiritualidad. De hecho, es necesario ese rumbo para que la relación llegue a la plenitud. Si no, no puede llegar a la plenitud, siempre estará condicionada. Y ni usted ni la otra persona sabrán lo que verdaderamente es el vínculo real, el vínculo original. Entonces estamos en el fragmento donde el Señor va a ser muy compasivo, que dice que le habló a Nara al verlo así acongojado para mitigar su congoja. Entonces dijo, el Señor habló de la siguiente manera: oh Narada, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente puedan verme. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo ha sido para aumentar tu deseo de conseguirme, o sea, de alcanzarme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Vamos a pausar aquí. El Señor va a seguir hablando, pero vamos a pausar porque el Señor le está explicando a Narada varias cosas. Le está diciendo algunas verdades para que sepa, para que se tranquilice, que por más que se esfuerce no lo va a poder seguir viendo por ahora, y le está explicando el por qué no lo puede volver a ver y cuáles son algunas de las condiciones para ver. Dicen, vamos a darle hacia atrás. Dice, oh Narada, así habló el Señor. Lamento, o sea, el Señor se muestra condescendiente. Lamento, o sea, no puedo hacer nada en ese sentido. Yo, mira, lamento que durante esta vida, o sea, durante este tiempo que aún te queda en esta vida, vamos a recordar que Él está hablando, esto es de la vida pasada de Narada. Narada está contando su historia de cómo llegó a transformarse en devoto y cómo hizo el tránsito hacia su actual vida como gran sabio universal. Lamento que durante esta vida no puedas verme más. Esto es significativo. Ya Narada no iba a poder ver más al Señor, pero sin embargo estaba escuchando al Señor. Estaba teniendo otro encuentro con el Señor, pero esta vez a través de la forma auditiva de la palabra del Señor. Por tanto, este encuentro trae el mismo efecto. Tranquilidad, sosiego, quietud, porque entre la palabra del Señor y la imagen del Señor, o sea, la forma del Señor, no hay diferencia. Es solo diferente elemento, pero todos están completos en sí mismos porque ese es el Señor. Entonces va a explicar una de las causas. Aquellos cuyo servicio está incompleto. O sea, todos nosotros, los que no hemos podido ni siquiera avanzar mucho, así que menos terminar el sendero del servicio devocional, o sea, llegar al servicio devocional puro, lo cual se explica como prema, amor puro por Dios, y que solo se logra cuando uno alcanza desarrollo del cuerpo espiritual de manera consciente y la participación de pasatiempo en los estados de conciencia espirituales directamente con el Señor constantemente. Solamente al alcanzar ese estado de conciencia es que uno puede completar el servicio devocional. Esto de completar el servicio devocional significa estar constantemente al servicio del Señor. Usted puede estar constantemente limpiando el templo más sagrado que hay en el mundo y aún así estar 5 minutos nada más al servicio del Señor. Pero ¿cómo va a ser eso? Porque ahí en ese momento estamos identificando el servicio del Señor con una actividad material. No, si yo me paso el día entero aquí limpiando estas paredes, estoy haciendo servicio devocional. Vamos a recordar que estamos tratando de verlo todo desde la perspectiva de la conciencia. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu corazón? Usted puede estar limpiando las paredes del templo más famoso y sagrado del mundo y aún así
en su mente estar preocupado por diferentes cosas, pensando en diferentes cosas, planificando diferentes cosas, recortando diferentes cosas. Entonces se supone que usted en verdad no está limpiando ningún templo, ni está con el pensamiento de que esta es por decirlo así, desde el punto de vista material, esta es la casa del Señor, aquí las personas vienen a encontrarse con Él, aquí habita mi Señor, por tanto Señor, este lugar tiene que mantenerse radiante, limpio, y ese pensamiento es que lo está moviendo usted. Entonces usted está haciendo servicio devocional. Ese tipo de pensamiento puede ser otro, pero siempre relacionado, movido por un sentimiento de querer complacer a Dios, y por supuesto desde una fe firme de que en verdad usted cree sin duda alguna de que allí habita el Señor y de que esa es la casa del Señor. Ese es su. Y estamos hablando de un modo específico de enfoque. Hay muchos más enfoques, pero por citar el más común para que comprendamos la diferencia. No es la actividad en sí misma la que hace de algo servicio trascendental o servicio devocional, recuerde, sino el objeto hacia el cual está dirigida esa actividad y el sentimiento del cual está dirigido y el estado de conciencia del cual se realiza. Eso hay que comprenderlo también, porque entonces vamos a tener mucha libertad, porque vamos a darnos cuenta que podemos hacer servicio devocional incluso en un lugar, en un objeto, hacia unas personas o con un vestuario que aparentemente no tiene que ver nada con el Señor, aunque realmente lo que pasa es que desde el punto de vista de la cultura, la doctrina o el sendero que yo escogí para caminar no tiene nada que ver con él. Porque todas las culturas y senderos, tenemos que comprender esto, todas las culturas y senderos están armadas a base de códigos y significados. Signos, códigos y significados. Porque no hay otra forma de tratar de mostrar lo que no se ve en un mundo de materia fría. Hay que elaborar signos para representarlo. Este color significa tal cosa. Sí, pero si usted va a otra cultura, ese mismo color significa otra cosa. Esta forma es la forma de no sé qué. Sí, pero si usted va a otra cultura, es una forma diferente. Al Señor se le reza así. Sí, pero si usted va a otra cultura, se reza de un modo diferente. Necesariamente la criatura del mundo material tiene que buscar alguna forma de representarse todo aquello que pertenece a la trascendencia, porque si no, ¿cómo lo va a comunicar o cómo va a iniciar el ejercicio de relación con eso? Siempre tiene que ser un inicio indirecto. Hay que buscar algo que lo represente de manera fiel y con autoridad, y después a partir de ahí iniciar la relación con ese algo que lo representa hasta que nosotros nos vamos transformando y ya el algo que lo represente ya no sea imprescindible. Pero siempre tiene que iniciar por algún elemento material, siempre, no hay forma. Aunque sea sutil, sea un pensamiento, un recuerdo, una forma de ver las cosas, una oración, lo que sea. Es inevitable. No hay forma de que la relación con Dios empiece directamente desde la plataforma espiritual. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente piensa en eso. No, el Señor, eso sobre todo pasa mucho, ¿no? Muchas veces muchos de los cristianos explican, ¿no? Algo que explicó Jesús: Dios es espíritu y verdad, y por tanto la relación con Él o a Él solo se le puede adorar en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Sí, pero el propio Dios le explicó a Jacob, el Viejo Testamento, que estableciera en el monte su sitio de adoración, y desde hoy, a partir de aquí, me rendirán adoración en este monte. Pero el propio Dios le explicó a Moisés, le dijo a Moisés las tablas de la ley para que se guiaran por ellas como sentido de adoración, muestra de agrado al Señor. Pero mientras que iban de los egipcios, del pueblo de Egipcio, hacia la tierra prometida durante esos 40 años de desierto, había una casita, iban, por decirlo así, una casa de campaña que iban llevando con ellos, y supuestamente allí se introducía el profeta a escuchar y conversar con Dios. Y dice que Dios lo acompañaba en la forma de una nube, donde a veces habían como descargas eléctricas y de vez en cuando se sentía un ruido. Y a través de ese ruido, y entonces el profeta oía la voz. El pueblo no lo oía, pero el profeta sí se lo comunicaba al pueblo. ¿Por qué? Porque esas entidades vivientes, todas, incluyéndonos nosotros, estamos en un estado de condicionamiento donde estamos completamente atados a elementos que no son espirituales. Por tanto, eso quiere decir que no se puede tener una relación directa consciente con el Señor mientras estemos en esa condición.
No hay forma. Entonces hay que buscar elementos que pertenezcan a esa condición, pero que tengan un significado de trascendencia para ir comenzando a establecer un ensayo de relación con el Señor. La relación directa con Dios nunca puede ser directa desde el primer momento. No hay forma. No hay forma. Estoy hablando de las personas comunes, que somos todos nosotros, a no ser que alguno de ustedes se crea una persona muy especial, un avatar o algo así. Pero no hay forma. Entonces, proceso. Pero esa relación está condicionada culturalmente. Cada cultura ha buscado sus medios, sus procesos, basados por supuesto en sus autoridades, aunque con el tiempo esos procesos se han contaminado, pero todas lo han hecho de un modo diferente, aunque movido por el mismo deseo. Entonces, acá el Señor dice: oh Narada, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyos servicios estén incompletos, aquellos que no han llegado al servicio devocional puro y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, ¿verdad? Todavía queda algo por ahí. Aún en Narada, fíjense, estamos hablando de un niño y aún queda algo por ahí. A veces pensamos y decimos, eso es común porque suena una idea muy romántica, pero no es tan así. Lamentablemente esto no es tan así porque el romanticismo no basado en el conocimiento simplemente conduce al estancamiento o a la desorientación del camino. Mire, a veces decimos, qué puros son los niños. Y nos estamos refiriendo a que los niños dicen la verdad, que los niños... Sabemos que no siempre es así porque también hay niños que desde muy chiquiticos ya empiezan a encontrar mecanismos de actuación y mecanismos de mentira para obtener lo que ellos están deseando. Eso lo sabemos. De hecho, desde que a veces el niño llora, ¿verdad? Y llora simplemente para obtener lo que está deseando. Así que ya se está comenzando a darse cuenta que puede, a través de incluso de la imitación de algún comportamiento, recibir un beneficio. Pero bueno, aún el niño que nazca con las cualidades más bonitas, se vea más noble, más bondadoso, más tranquilo, más sensible, aún así, desde el punto de vista del conocimiento, debemos saber que viene de vidas anteriores. Y que por tanto y demás hay dos cuestiones que se enlazan en él. Primero, las cuestiones de la propia entidad viviente. O sea, esa entidad viviente viene con determinado cuerpo mental, determinado cuerpo de deseos, determinadas semillas o potencialidades que ya están puestas ahí, que son el resultado de actividades y decisiones en vidas pasadas. Por tanto, ya eso constituye una impureza. ¿Por qué? Porque esas semillas y tendencias a su debido tiempo van a comenzar a pulsar y ese niño se va a sentir inclinado, presionado por ellas. ¿Por qué? Porque aún está sujeto a ella. Si no estuviera sujeta esa criatura a eso, no se sintiera presionado en el transcurso del tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, eso, si no tenemos tendencia a aceptar los aspectos védicos y eso, perfecto, no importa. Aún así, aunque no crean en la espiritualidad, esa criatura está también condicionada. O sea, no está completamente limpia, no está completamente purificada. Vamos a la genética. La información genética que está dirigiendo el desarrollo de ese cuerpo, de ese niño y sus tendencias y eso, ¿cómo es que se formó? ¿Cómo es que se acumuló? Vamos a los principios. El padre aportó la mitad de la información, la madre aportó la mitad de la información genética, se reunió mitad y mitad y formó la primera célula, la célula madre de ese nuevo organismo. Pero esa célula madre va a traer información que originalmente no es de esa nueva criatura, porque esa criatura está emergiendo ahora, sino que es de lo que llaman padre y lo que llaman madre. Pero esa información que viene en lo que llaman padre no es más que un grupo de potencialidades. ¿Qué significa potencialidades? Que van a estar pulsando en diferentes sentidos. Y a su debido tiempo esa criatura va a verse subyugada o al menos presionada por esa potencialidad. O sea, está condicionada igual. Así que no puede nacer la criatura completamente pura. Vuelvo a repetir, estoy hablando de los casos promedio, que somos la mayoría. No puede, no hay forma. Así que aún ni el niño, más que sea más noble, más lindo, más hermoso, más transparente, más brillante, es completamente puro. Entonces imagínense ustedes ya con 5 años, con 6 años, menos que menos, y con 20, con 30, con 40, menos que menos. Porque se van a ir sumando
Entonces, contaminaciones respecto a las conductas que voy a ir ejerciendo en esta vida. Ya no solo las que traigo, sino las que voy ejerciendo, que van a dejar también nuevas semillas kármicas. Entonces, por eso Nara, aunque era muy excelso, muy elevado, un niño muy santificado, muy esto, muy aquello, aún había manchas en él. No las podemos ver nosotros, una madre menos que menos porque está enamorada de su hijo, pero el Señor le está explicando, mira, lamentablemente el cruce fronterizo entre el mundo material y el mundo espiritual, hay un sistema de detección de contaminación que no pasa nada por alto y tú todavía no estás listo. O sea, hay detalles en ti que todavía tienen que seguir siendo purificados. Pero ¿cómo Nara iba a purificar esos detalles? Mediante la práctica del servicio devocional. Pero vamos a continuar, porque el tiempo se va yendo. Dice, y que no están completamente libres de toda mancha material. ¿Verdad? Pero él no le está hablando a nada, está hablando a todo el mundo. Dice, aquellos, el que entra allí, le va a pasar esto también. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no está completamente libre de todas las manchas materiales, difícilmente pueden ver. Entonces no se empeñe tanto en ese logro. Yo quiero ver al Señor, yo quiero. Empeñese en seguir el proceso del baño. Vaya bañándose. Cuando usted se bañe, si se baña bien y el proceso ocurre bien y después se alista bien con una gala adecuada, entonces usted podrá ver al novio de la boda. Pero si no, no lo van a dejar entrar a la boda. Oh, virtuoso, ¿verdad? Tú has visto mi forma solo una vez. Y eso, o sea, entonces, porque uno se podría preguntar, bueno, si nadie puede ver al Señor hasta que no esté completamente purificado, porque Nara lo vio un momento y pudo meditar en él alegremente. Fíjense que al final del verso anterior, el Señor dijo que las personas que aún no han completado su servicio devocional y que no están libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden ver. No es imposible, difícilmente. Pero si acaso ocurre que puedan verlo, ocurre no porque haya violado la persona esa, por muy inteligente que sea, muy aparentemente santa que sea, no es que violó el cruce fronterizo de la trascendencia y se burló de las autoridades, ni del Señor Supremo, no. Es que el Señor Supremo, por alguna razón, tuvo algún tipo de misericordia. Lo explica aquí en este verso. Oh virtuosa, tú has visto mi forma solo una vez. Y te voy a explicar por qué sucedió eso. Porque mira, porque eso fue tan solo para aumentar tu deseo de conseguir. El ejemplo que poníamos del dulce. Te dieron una probadita, pero ¿por qué? Porque saben que el dulce está muy rico, para que tú te vuelvas loco por el dulce y hagas lo que sea por tal de seguir comiendo dulce. Esa es la cuestión. Lo mismo pasa en el mundo material desde la apego y la lujuria. El estímulo material te da una probadita, tú lo pruebas con los sentidos materiales, va para la mente, se crea cambios en el organismo, favorables o no, pero si son favorables son agradables. Pero además de eso también activa memorias antiguas, o sea, experiencias pasadas que te recuerda ese estímulo, se hace más agradable todavía porque se juntan los viejos recuerdos con la experiencia de ahora y se hace un cúmulo de agrado muy fuerte, pero ese agrado está basado todo en experiencia material y en cuestiones fisiológicas materiales. Pero aún así, ¿qué crea en ti? Un apego, wow, ahora día y noche, mañana estoy loco para que abra esa dulcería a ver si como más de ese dulce. Ya estás allí, ya estás en la red, ya estás en el saco, como se dice en Cuba. Pero entonces cuando vuelves a comer un poquito más o se alarga esa probada, tu deseo desesperante crea la tercera fase, se llama lujuria. Ya no puedes ni controlarte. Ahora es la locura de el dulce. ¿Cómo puedo acceder a él? Entonces eso va bloqueando tu pensamiento, tu inteligencia, todo. Entonces caes en el charco de la total ignorancia, o sea, falta de conciencia de lo que tú mismo estás haciendo. Esa es la situación más lastimosa y por la cual, les aseguro, todos hemos pasado y puede que estemos pasando y puede que pasaremos en el futuro todavía. Para que nadie se crea, no, yo no pasé por eso, no, yo nunca he pasado por eso. Yo nunca pasaré por eso. Porque el mundo material es un mundo basado en la ignorancia. Por eso estamos aquí. Se puede
comenzar a dar cuenta uno de ese proceso y comenzar a trabajar en función de eso. Eso se llama práctica espiritual. Entonces dice, solo para aumentar tu deseo de conseguirme. O sea, así es como el Señor, ese es el método del Señor. Se presenta, o sea, crea fe en el Señor. Después se presenta literalmente de algún modo para que esa fe sea cierta, sea maravillosa. Y te deja un gusto, o sea, una atracción, te sientes atraído. Para garantizar que tú no des marcha atrás, te sientes atraído, te flecha. En ese momento estás conociendo al Señor bajo el nombre de Madana Mohana. O sea, aquel que flecha hasta al propio Cupido. O sea, el Señor te atrae, Madana Mohana. Pero después ya desaparece otra vez. Y entonces, ¿qué haces? Yo quiero volver a tener. Pero entonces meditas más, practicas más. Pero mientras que estás haciéndolo con la idea de encontrarlo otra vez, de volverlo a sentir, nunca más lo vas a encontrar ni a volver a sentir. Porque ya no te estás centrando tanto en la práctica desinteresada y abandonada, la práctica silenciosa, consciente. Ahora estás en la idea, en la ansiedad de volver a vivir una experiencia. Aún esa expectativa tienes que dejarla. Karma Yoga, tienes que dejarla. No hagas tu práctica para volver a vivir esa experiencia un día de esto. Si haces eso, nunca la volverás a vivir. Olvídate de esa experiencia, guárdala en tu corazón y continúa consciente de que todavía hay mucho por purificar. Y céntrate en la práctica. Y ella sola irá dando sus resultados. Entonces dice, tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Por supuesto, mientras más usted desee obtener algo, los otros deseos menores van a ir perdiendo relevancia e importancia. Igual que un sonido. Mientras más alto usted ponga el volumen de los altavoces donde se está reproduciendo la música que usted está escuchando, menos se va a escuchar los demás sonidos del medio ambiente, porque está a un nivel menor. Los deseos también tienen intensidad. El deseo mayor siempre va a dominar a los deseos menores. Entonces, si logramos que ese deseo mayor empiece a dirigirse en sentido de la suprema personalidad del Señor, del camino espiritual, entonces solito, usted va a ir dejando de sentir tensiones en relación a deseos menores de tipo material. Volvemos al mismo caso. Es natural, un proceso natural, pero este proceso tiene que ser bien guiado, porque si no, va a confundir todo y va a creer una cosa, va a pensar que es espiritual y no es espiritual, y va a creer que está muy avanzado y no está nada avanzado, y es confusión. El camino de salida del bosque material es confusión desde el primer paso hasta el último paso. Por eso se necesita el guía, por eso hay exploradores, por eso hay orientadores, por eso hay todo. El que es difícil no es el camino espiritual es fácil, simple. El que es difícil es el camino de salida del bosque material. Usted todavía no está haciendo nada espiritual en ese sentido, hasta que no salga del bosque material. Pero ya está ensayando su avance espiritual. Así que esa es la cuestión. Así que a trabajar, hay mucho por entrenar, hay mucho ego por derrumbar y a caminar con humildad y con confianza. Pero déjese de ilusiones de que ya estoy en esta posición, estoy en aquella. Céntrese en lo que tiene que centrarse, déjese llevar y vaya entregándose progresivamente. Tanto al guía, el que sea, como el propio Señor. Y a la práctica, por supuesto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, amado, maravilloso siempre, Señor. El Señor es maravilloso, nadie lo duda, y si acaso lo duda, busque a personas que estén enamoradas del Señor y pase más tiempo con ellas. Y llegará a comprender en el corazón que el Señor es maravilloso. Que esa gracia y esa maravilla nos acompañe, porque necesitamos ánimo para seguir mirando hacia esa lucecita y confiar en que ella es cierta y que va a ir creciendo en la medida que nosotros nos vayamos acercando. Hare Krishna, buen día. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando esta llamada.
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।